Hola, buenos días. Buen día, ingeniero. Ingeniero. Bueno, continuaremos con resolución de problemas. A ver, me avisan cuáles no hemos hecho. Ya se ha hecho. Ya hemos hecho un ejemplo de clasificación de suelos, ¿no? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya hicimos un ejemplo de clasificación de suelos, preguntaba. Sí, clasificamos suelo. Ah, ya. Entonces ahora iremos a otro capítulo. A ver Esto creo que lo hemos hecho. En un terreno constituido de limo inorgánico, el nivel de agua se encuentra a 3 metros de profundidad. El peso específico saturado es de 2 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de las partículas es 2.60 gramos por centímetro cúbico. Calcular la profundidad a la cual la presión es igual a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Y tenemos aquí el nivel de agua acá y tenemos aquí un limo inorgánico. Esto no es seco, se dice, estamos diciendo eso porque tiene humedad, pero no está saturado el nivel de agua. Digo, este suelo de acá. Entonces, aquí va entre el limo inorgánico sumergido. Entonces, el gramo saturado de estos dos materiales, porque ambos son limos, es 2 gramos por centímetro cúbico. Y o sea, la gravedad específica de este material es 2.6, igual que en ese caso coincide con esto, con la densidad, con el peso específico de los sólidos, igual a 2.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en ese caso, peso S también es 2.6 porque el gramo del agua es igual a 1. Entonces dice que la presión calcular a qué profundidad está la presión debido al peso propio del suelo va a llegar a este valor. Bien, entonces, para poder calcular esto, ¿qué hacemos? Aquí está parcialmente saturado. Vamos a calcular gamma D. Entonces tenemos aquí gamma D es igual a 1 menos N por gamma su S. Y gamma saturado es gamma D menos N por gamma su S menos gamma del agua. Entonces, como tenemos aquí en este caso vamos a calcular la porosidad. La porosidad es igual a el gamma S que tenemos, el gramo saturado también, y el gramo del agua estamos adoptando 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces calculamos la porosidad. La porosidad es 37.50. Entonces con esto ya calculamos el gamma D. Es 1 menos 0.375 por eso es que 2.6. Es igual al gamma su S, porque el gamma del agua es igual a 1. Entonces en este caso nos da gamma D, que es densidad seca o peso unitario seco, 1.6 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, ¿qué hacemos? La presión total va a ser igual al peso específico de este suelo multiplicado por H1, más el gramo saturado de este suelo multiplicado por H2. Es el peso, o sea, la presión total. Entonces, como no conocemos otra condición, tenemos porosidad, entonces vamos a trabajar con gamma D. Gamma D es igual a ¿qué? Al peso de la masa, perdón, al peso seco dividido entre el volumen de la masa aparente. O sea, eso es gamma D. Entonces tenemos aquí el gamma D que es 1.625 multiplicado por H1, que entonces tenemos entonces este gamma sigma ya tenemos esto, esta es la presión. Entonces esto sería 3.500 gramos por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado de la presión. Eso es igual a el gamma D es igual a 1.625 multiplicado por la altura. El espesor de este estrato es 3 metros.
lo sacamos por 3 más la altura. En este caso es la altura no conocemos, pero el gamma saturado es igual a 2 gramos por centímetro cúbico. El gamma saturado por H2, que no conocemos. Entonces ahí sacamos el H2, estamos despejando de aquí. Y llegamos a calcular y obtenemos 15.06 metros. Bueno, entonces ahora, ya conocemos la altura de aquí, pero ya conociendo ya esto, entonces hacemos la altura total. La profundidad total va a ser ¿cuánto? H1 más H2. H1 tenemos 3 metros, más el H2 que tenemos 15.06, más 15. Entonces esa presión que nos está diciendo como dato se va a dar a los 18.06 metros. Entonces la presión de 3.50 kilos por centímetro cuadrado va a ser a la profundidad de 18.06 metros. O sea, más que todo aquí, en plazo de fórmulas. Este es otro problema. Si hemos resuelto, me indican, por favor. Sabiendo que el peso específico de los sólidos es 2.68 gramos por centímetro cúbico, el peso unitario húmedo es de 1.730 gramos por centímetro cúbico, el peso seco es de 365.85, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular relación de vacíos, porosidad y grado de saturación. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico del suelo natural para que se encuentre completamente seco? ¿Qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico del suelo para saturarse? ¿Cuál será su peso unitario saturado? Pero es que decimos que el problema, ¿no? Fíjense, por favor. Parece que no, Inge. Ya, de todos modos lo aclaremos. Entonces, como tenemos el gamma sub S, mismo, si consideramos que llegamos a agua igual a 1, entonces llegamos a que G sub S también va a ser 2.68. Porque tenemos el gamma peso específico de los sólidos, o también esto se llama peso específico real, o peso específico de los sólidos. ¿Cuál es la diferencia entre gamma sub M y gamma sub S? Justamente la diferencia que gamma sub M es igual al peso de la masa del suelo entre un volumen aparente. El volumen aparente es volumen del aire, volumen del agua, más volumen de los sólidos. En cambio aquí, gamma sub S es el peso seco o peso de los sólidos, dividido entre el volumen neto de los sólidos. El volumen neto que es, no está considerando aire, ni tampoco agua, solamente de los sólidos. Por eso siempre este valor va a ser más grande que cualquier gamma que calculemos. Esa es la diferencia entre gamma sub S y gamma sub M. Y gamma D también se diferencia. Gamma D, que es igual a la densidad seca que llamamos, o peso unitario seco, o peso específico seco, o peso volumétrico seco. Es la relación entre el peso seco dividido entre un volumen aparente. El volumen aparente viene a ser los 3 volúmenes: aire, agua y sólido. Ven aquí está la definición, fíjense. Bien, entonces procedemos a calcular. El gamma D va a ser el peso seco sobre volumen aparente. Entonces el peso seco tenemos como dato este valor. Y su volumen también es, entonces nos va a dar el gamma D igual a 1.402 gramos por centímetro cúbico. Me digan que no me puse las unidades. Y entonces, bueno, entonces ya tenemos gamma D, pero también gamma D se puede escribir de esta forma. Gamma sub M, 1 más la humedad. Entonces de aquí voy a calcular gamma M. De aquí. Entonces gamma M va a ser gamma D por 1 más la humedad. Y gamma M va a ser gamma D 1 más la humedad.
Bien, entonces tenemos aquí, vamos a ver, ahora tenemos el gamma D y tenemos que calcular aquí sería porque no tenemos humedad. Entonces vamos a calcular humedad. Entonces aquí de esta misma expresión podemos calcular humedad de aquí. Entonces humedad es igual a gamma M menos gamma D sobre gamma D. Es esto. Entonces calculamos la humedad. La humedad va a ser igual a 23.38%. Ahora, esta es la fórmula de humedad. Peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Y de ahí calculamos el peso de la masa. De este mismo. Entonces despejamos este valor de acá y tenemos esta fórmula. El peso seco por 1 más la humedad. Entonces tenemos el peso seco, está como dato, por 1, la humedad también hemos calculado aquí, y nos da 451.422 gramos. Eso es el peso húmedo. Bueno, entonces para responder la primera pregunta que me está diciendo, ¿cierto? La cantidad de agua, en este caso, que es solamente la diferencia entre el peso húmedo menos el peso seco. Y por tanto tenemos 85.57 gramos. Entonces eso también es igual al volumen del agua. Si gamma del agua igual la consideramos igual a 1, entonces ¿qué va a ser? La gamma del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces si eso despejamos, va a ser igualmente el peso del agua, va a ser igual al volumen del agua. Por eso aquí te ponen esa igualdad. Entonces el peso del agua es igual al volumen del agua. Aquí tenemos luego, tenemos GSUS y podemos calcular el volumen de los sólidos. Esta es nuestra fórmula. O sea, GSUS es igual gamma SUS sobre gamma D. Como gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de los sólidos, entonces sacamos de ahí GSUS, que es de su formulario. Y tenemos peso seco, gamma del agua por GSUS. Entonces el volumen de los sólidos tenemos 136.51 centímetros cúbicos. Eso sería el volumen de los sólidos. Entonces con eso podemos calcular el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos. Este teníamos acá ya anteriormente. Aquí. El volumen cuyo volumen de la masa dice que es 260.90 centímetros cúbicos. Ese es el como dato, entonces eso ponemos aquí. 260.90 menos el volumen de sólidos que hemos calculado, entonces nos da el volumen de vacíos 134.39 centímetros cúbicos. Bien, entonces tenemos ya el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Calculamos relación de vacíos. Haciendo operaciones de 0.912. A ver, ahora calculen ustedes de la relación de vacíos por otra fórmula, ¿ves? ¿Qué fórmula hay para calcular la relación de vacíos? A ver qué fórmula hay, ¿recuerdan? La relación de vacíos se puede calcular. Se puede calcular con volumen total sobre volumen de los sólidos menos 1. A ver, sería el gamma. Una fórmula puede ser gamma sub S sobre gamma D menos 1. Una fórmula. ¿El otro cuál me dice? E igual al volumen. El joven me dijo. Al volumen total dividido entre el volumen del sólido Al volumen total, el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos menos 1. Menos 1.
tratar de resolverlo. A ver, veremos. A ver si nos da igual. Gamma Suez, aquí en este caso estamos hablando de 2 puntos. Entonces, gamma Suez. 2.68. 2.68 dividido entre gamma D. El gamma D nos dio gamma D aquí, sobre 1.402. Menos 1. Calcula esa operación. 2.68 entre 1.402, todo eso menos 1. Nos da igual a 0, 911, ¿no? Sí, eso da. Y ahora comprueben otra forma. El volumen de la masa, ¿cuánto era? Acá tenemos el dato. El volumen de la masa. Ingeniero, yo lo calculé de otra fórmula, igual. A ver. La relación de vacío es densidad seca, Ya. peso del sólido menos densidad seca sobre densidad seca, igual sale 0,911. Está bien. Ahora el joven que me dictó era B su M menos B su S. Veremos qué sale. B su M era 260, ¿no? Punto 9. Dividido entre el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos, ¿cuánto es? Aquí estamos calculando. El volumen de los sólidos. Aquí. Igual 136.51, ¿eso no? 136.51 menos 1. A ver qué nos da. Igual salió lo mismo, ingeniero. Claro, igual. Bueno, hay varios caminos para resolver el problema. Entonces, está bien. Igualmente da. Igual en N podemos calcular de otra forma. Cuando el problema está bien hecho, no todos nos va a dar iguales, ¿no? Bien, entonces ya hemos calculado relación de vacío, porosidad, etc. Ahora vamos a calcular el grado de saturación. El grado de saturación va a ser igual a la humedad por G sub S sobre E. Entonces la humedad G sub S tenemos, la humedad también tenemos, la relación de vacío ya tenemos, entonces que nos da este valor. Entonces, reemplazando valores nos va a dar, lógicamente aquí hay que multiplicar por 100, esta fórmula está para decimales, pero se lo representa el grado de saturación siempre en porcentaje. Entonces, 68.73% nos da el grado de saturación. Bien, ya respondimos. Aquí. Ahora, digamos el inciso B. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo natural para que se encuentre completamente seco? Ahí tenemos el volumen del suelo igual a 1 metro cúbico. Entonces tenemos aquí el gamma sub M ya tenemos. El volumen estamos adoptando igual a 1 metro cúbico. Entonces tenemos el peso de la masa del suelo es igual a gamma sub M multiplicado por 1. Entonces tenemos 1730 gramos. Eso pesa 1 metro cúbico de suelo. Bien, entonces de aquí también tenemos la fórmula de humedad. Conocemos la humedad y conocemos también el peso de la masa. Entonces calculamos el peso seco. El peso seco nos da
1.402.06 kilogramos. Eso pesaría el peso seco de 1 metro cúbico de suelo. Ahora, el peso del agua no es más que la diferencia, peso del agua, perdón, peso húmedo contra el peso seco. Entonces nos da 327.94 kilos. Pero estos kilos también es igual al volumen del agua. Entonces podemos decir que el volumen del agua es igual a 327.94 litros. ¿Cierto? Por 1.000 centímetros cúbicos. Eso es porque estamos considerando el gramo del agua igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Por esa razón. Bien, entonces ya conocemos el peso del agua. Entonces, para que el suelo esté completamente seco, tenemos que sacar el agua de 327.94 litros. Igual al peso del agua también. Bien, ahora, ¿cuánto de agua tengo que incrementarle para que esté saturado? Entonces, ¿qué hago? Entonces tengo aquí el peso del agua, o sea, la humedad es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el peso seco, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la fórmula, no es cierto, de la humedad? La humedad es igual al peso del agua. Dividido el peso seco. ¿Cierto? Entonces eso es lo que estamos sacando aquí. Con eso le estamos poniendo aquí, fíjense, entonces aquí tenemos la cantidad de agua que tengo que ponerle, va a ser entonces la humedad necesaria para saturar y la cantidad de agua que ya tiene el suelo. Entonces, como estoy reemplazando esto, el peso seco por la humedad de saturación, menos el peso seco por la humedad que ya tiene la muestra. Hoy de ahí les pegamos aquí, entonces estoy factorizando aquí y tengo peso seco por humedad de saturación menos la humedad parcial que les va a humedad de saturación menos la humedad que ya tiene la muestra, menos este doble de ahí. Bueno, entonces, pero sin embargo, aún no tenemos la humedad de saturación para aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? La relación de vacíos es igual a la humedad de saturación por G/S. De ahí sacamos humedad de saturación. E sobre G/S. Nos da 34%. Quiero un micrófono con un niño, por favor, serían tan amables de silenciar, por favor. Ya, entonces tenemos de esta fórmula, estamos despejando y sacamos la humedad de saturación. E sobre G/S. En decimales nos da 0,34, pero lo expresamos en porcentaje. Entonces, bueno, entonces reemplazando en esta fórmula que tenemos aquí, que es este, ya se convierte en este. Entonces tenemos aquí el peso seco multiplica que a la humedad de saturación menos la humedad que ya tiene el suelo. Eso nos da 148.759 kilos, que es equivalente a litros, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que el volumen del agua va a ser igual a 148.759 litros. Entonces, para que esté el suelo completamente saturado, tenemos que añadirle esta cantidad de agua. Ahora, si el suelo estuviera completamente seco, tenemos que añadir la humedad parcial que tenía el agua, ¿no es cierto? Más la cantidad de agua que tengo que echarle para que se sature. En total, a 1 metro cúbico de suelo, si estuviera completamente seco, tengo que echarle 476.69 litros. Eso tendría que echarle. Bueno, después la pregunta también nos pide cuál será el peso unitario saturado. El peso unitario saturado más que peso S más E sobre 1 más E, por todo esto multiplicado por gramo del agua. 268 más 0.912 más 0.912, entonces tenemos multiplicado por 1, nos va a dar 1.879 gramos por centímetro cúbico. Es el saturado. ¿Y cuál sería el sumergido?
digamos, sumergido. El peso saturado, densidad saturada menos densidad del agua. Sí, claro, peso específico saturado menos peso específico del agua. Eso, entonces el gamma sumergido nos tendría que dar 0,879. Eso sería. Entonces, ese es el problema que nos habían planteado. Este lo hicimos ya, ¿no? Bueno, a ver, acuérdense, si no lo hicimos, lo hacemos. Un canal de irrigación en un río corren paralelamente separados de 45.50 metros como promedio. La elevación del agua en el canal es 188 metros. 188 metros. Y el río tiene 181 metros, que está un poco más abajo. Entonces, desde este punto, hay un estrato de arena de unos 50 metros de ancho, de altura, hemos dicho. Unos 50 metros de espesor que se encuentra entre dos estratos de arcilla impermeable. Atraviesa el canal y el río por debajo del nivel de las aguas. O sea, aquí tenemos una distancia de 45.50 metros y tenemos la altura de la arena, unos 50 metros. Entonces, bueno, como hay un canal aquí, va a haber una pérdida por filtración. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces dice, bueno, calcular la pérdida por filtración del canal en metros cúbicos por segundo, por kilómetro. Si la permeabilidad de la arena es de 0.063 centímetros por segundo. Entonces, aquí esta es la ecuación de Darcy. U es igual a dv sobre t, o sea, velocidad sobre tiempo. Pero también esta misma ecuación Darcy escribe K por I por A, que es K, coeficiente de permeabilidad, I es la gradiente hidráulica y A es el área por donde atraviesa el flujo. Pues el área va a ser entonces justamente esta altura por esta longitud, y entonces por un kilómetro, por un valor unitario. Lo estamos calculando aquí. Ahora, la gradiente hidráulica va a ser simplemente la pérdida de carga de aquí, 188 menos 181. Es esto de aquí. La gradiente hidráulica es H1 menos H2 sobre la longitud que recorre la partícula de agua. Entonces tenemos 188 menos 181 entre 45.50. Estamos considerando como si hubiera esta distancia. Pero lógicamente tendríamos que saber estamos simplificando, en realidad lo que deberíamos saber sería esta longitud. Pero vamos a adoptar 45.50 metros. Es esto de aquí. Entonces la pérdida de carga nos da 0.1538. Y el área que va a ser 1.50 de altura, por un kilómetro. Estamos diciendo por kilómetro aquí. Calcular la pérdida de agua del canal en metros cúbicos por segundo por kilómetro. Entonces el área donde atraviesa el flujo es 1.500 metros cuadrados. Ahora, reemplazando en esta fórmula, K, tenemos un dato que es 0.63 por la gradiente hidráulica es 0.1528 y por el área, que es 1.500 metros cuadrados. Eso nos da 0.14439 metros cúbicos por segundo por kilómetro. Es la pérdida que se produce. Entonces, un canal siempre estamos sacando 1 kilómetro de ancho. Ahora, si tiene más kilómetros, significa por el total y ya obtenemos el resultado final. Bien.
Y a ver, este problema no, creo que no lo hicimos. A ver. Un suelo tiene la proporción de vacíos 1:50. Se le comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Calcular la porosidad final. No hicimos, ¿no? ¿Qué problema? No lo hicimos, ingeniero. No, ingeniero. Este es cortito, bien, sí. Bueno, entonces estamos diciendo que la relación de vacíos es el volumen del vacío sobre el volumen de los sólidos, en la relación de vacíos. Pero el volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos, sobre el volumen de los sólidos. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a separar el volumen de vacíos, perdón, el volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos, menos 1. Voy a despejar. Entonces voy a tener que la relación de vacíos también, este valor de aquí, que es igual al volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos, igual a E más 1. Pero este me queda E, entonces me va a quedar este valor así. Entonces E' va a ser lo mismo. B', o sea, el volumen de vacíos, ¿no? cuando se reduce, y el volumen de los sólidos es constante. Eso vamos a tener aquí. El volumen de vacíos prima va a ser también menos el volumen de los sólidos porque es constante. Entonces ya sacamos aquí que el volumen de vacíos, ¿no? cuando se reduce a la mitad de su volumen, entonces vamos a poner 7 es volumen de la masa, entonces estamos diciendo que está reduciendo a la mitad, entonces va a ser B', va a ser igual a la mitad de este volumen. Entonces en la fórmula de relación de vacíos reemplazamos eso a esta ecuación de aquí. Entonces va a ser un medio del volumen de la masa menos el volumen de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Eso va a ser. Entonces, haciendo operaciones, ¿no? Me va a dar igual a 0,25. Así lo estamos empezando aquí, todo esto, el cálculo aquí. Entonces me va a dar 0,25. Y la porosidad va a ser justamente la porosidad a la que se redujo, va a ser igual a E', como calculado este, sobre 1 más E. Pero 1 E más E' también, entonces aquí le falta E'. Entonces vamos a tener 0,20. Entonces la porosidad, cuando se reduce, ¿no es cierto?, la mitad de su volumen, varía a 0,20. 20%. Esa es la porosidad. Una pregunta, ingeniero. El volumen de los sólidos siempre se va a mantener constante, ¿no? Porque es el volumen neto de todas las partículas sólidas, ¿no? Por más que lo comprima, no se va a reducir. Claro, aquí tienen la relación de vacíos 1,50, ¿verdad? Reducirlo hice la mitad de su volumen, o sea, tiene un volumen inicial, pero lo comprimen a 1,50. Entonces, al 1,50, al comprimir que está haciendo el volumen, le está reduciendo a la mitad. Y lo comprimo, entonces le hice la mitad del volumen original. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la relación de vacío de que era 1,50 se convierte en 0,25. Con eso calculamos la relación de vacío, perdón, la porosidad. No sé si me entienden. Sí, Cuando un volumen valía en valor, E valía 1,5, pero le estoy reduciendo a la mitad del volumen. Y por tanto, esta relación de vacío se bajó a 0,25. Y lógicamente la relación de vacíos también va a ser 0,20. Porque aquí, si quieren, calculenlo a ver cuánto valdría. A ver, calculenlo con esta relación de vacíos, calculen la porosidad. N es igual. ¿Cuánto valía la porosidad de aquí? Porosidad va a ser E sobre 1 más E. En ese caso, E valía 1,50. Divide entre 1 más 1,50.
60%. 60%. 1.5 dividido entre 2.5, ¿no? Le da 0,6 en porcentaje, le va a dar 60%, ¿verdad? Y aquí se redujo comprimiendo a un 20%. ¿Está de acuerdo? Sí, ingeniero, está claro. Sí. Ya. Aquí otro problema. Dice, hola. Hay bulla por ahí. Una masa compuesta de elementos sólidos de 2.60 gramos por centímetro cúbico tiene una relación de vacíos de 0.572. Calcula el peso unitario de la arena seca, de la arena saturada, y compara estos valores con el peso unitario efectivo de la arena sumergida. Entonces comparamos, vamos a sacar el peso unitario de la arena seca, ¿no? Y el de la otra saturada, y la otra, y la arena peso unitario efectivo. Vamos a calcular entonces aquí, esto es el peso unitario de la arena, que es este. Sería el gamma sub m, 1 más la humedad, 1 sobre más E por gamma sub S. Entonces aquí tenemos cuánto es seco, ¿qué va a pasar? La humedad es 0, ¿verdad? Aquí 0. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 0,50 y tanto por 2.6, que es este valor de aquí. Entonces me da 1.65 gramos por centímetro cúbico. Esto es cuando está seco. Entonces el gamma sub m en estado seco es 1.65. Bueno, tenemos el valor de aquí, una masa compuesta de elementos sólidos, 2.60 gramos por centímetro cúbico. Entonces, este es el gamma sub S. Entonces, el gamma sub S tenemos igual a este valor, 2.60. En ese caso, como gamma del agua es 1, entonces, ¿qué sub S es 2.60? Porque estamos adoptando gamma del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Ya conocemos esta G sub S por este valor que nos han denunciado. Entonces, cuando está saturado, entonces tenemos que trabajar así. Entonces, el grado de saturación, aquí. ¿Cuánto vale el grado de saturación cuando solo está saturado? 1. 1 o 100%, ¿verdad? Entonces, si no hago eso, no voy a poder resolver el problema. Fíjense aquí, estoy tomando como está seco, humedad de 0. Si está saturado, el grado de saturación es 100%. Entonces, voy a aplicar eso. Entonces, el grado de saturación es igual a humedad, porque eso es sobre E. Entonces, aquí saco humedad, me va a dar el grado de saturación por E sobre G sub S. En este caso, como decía el joven acá, el grado de saturación en decimales es 1 por la relación de vacíos, dividido entre G sub S. Entonces, aquí me da 22, entonces la humedad me vale 22%. Entonces ya teniendo esta humedad, calculo el gamma sub m en suelo saturado, que va a ser igual a 1 más 0,22 y dividido entre 1 más 0.572. Con eso calculo el gamma saturado, que es el gamma sub m, pero saturado. 0.018 gramos por centímetro cúbico. Entonces ya tengo en estado seco, en estado saturado, y también tengo estado sumergido. Como ya tengo el saturado, entonces el gamma sumergido igual al gamma saturado menos gamma del agua. El gamma saturado es este valor de aquí, el gamma que hemos hecho considerando el grado de saturación 100%.
Entonces este también es gamma saturado, que es igual a gamma sub m, pero saturado. Entonces menos gamma del agua. Nos da 1.018 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces comparamos simplemente los valores. ¿Cuánto nos dio cuando estaba seco? Nos dio 1.65. Y cuando estaba saturado, nos dio 2.018. Y cuando está sumergido, nos da 1. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? El gamma sumergido es menor, ¿verdad? Porque nos da aquí 1.018. Y el gamma del suelo seco nos da 1.65. Y el gamma saturado nos da 0.18. Entonces el menor es el sumergido. Es lo que pedí. Entonces la densidad sumergida es menor que los otros. El gamma saturado y que cuando el suelo está completamente seco. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ese, el grado de saturación, digo usted, cuando está saturado un material es 1. No. Escúcheme. Bueno, eso hablé en principio en teoría, posiblemente usted no estuvo presente. ¿Qué dije yo cuando hablé de las relaciones fundamentales? Dije, el suelo puede estar completamente seco. Cuando el suelo está completamente seco, quiere decir que no tiene humedad, la humedad es 0. Entonces, el peso de la masa del suelo es igual al peso de los sólidos, porque no hay agua. Ahora, el volumen de la masa del suelo es igual al volumen de vacíos más volumen de los sólidos, porque el volumen del agua es 0. Ahora, ¿qué ocurre en un suelo parcialmente? Primero, ahorita hablé del suelo seco. Además, el grado de saturación en estado seco también es 0, el grado de saturación es 0, directamente. Ustedes por eso tienen que aprender de que el suelo puede estar completamente seco, parcialmente saturado, el otro suelo puede estar saturado y sumergido. Ahora voy a hablar de un suelo parcialmente saturado. Cuando el suelo está parcialmente saturado, el suelo puede ser con una humedad diferente de 0. También hablamos de ahí. Dijimos, ¿será que la humedad puede ser mayor a 100% o no? ¿Qué me dicen ahora? ¿Será que la humedad de un suelo puede ser mayor al 100%? Creo que había dicho que sí, ingeniero. Claro, dijimos. No, ingeniero, no puede ser. ¿Por qué? Porque si tenemos un peso total del 100% de la humedad, pues siempre va a estar entre el, que se de 0 hasta un 18%, será. No, escúcheme. Fíjese la formulita, acuérdese bien. La forma de la humedad es igual al peso del agua sobre el peso seco. ¿Qué significa? De que el peso, para que sea más del 100%, ¿qué quiere decir? Que el volumen del agua, el volumen de los poros, en realidad, que almacena agua, tiene que ser mucho más grande que el volumen de la masa. Entonces le va a dar mayor a 100%. Eso ocurre, no es lo mismo que usted vea, fíjese, si usted tiene una arena, jamás va a llegar a tener mayor a 100%. ¿Por qué? Porque los espacios vacíos son más grandes, porque las partículas son grandes. Pero si usted tiene una arcilla coloidal o arcilla volcánica, ¿no es cierto?, de cenizas volcánicas, entonces ese suelo es tan finito, pero tiene infinidad de poros. En ese poro está la cantidad de agua. Por esa misma razón, entonces, el volumen del agua va en un mismo volumen de suelo, ¿no es cierto? La cantidad de agua va a ser mayor que el volumen de los sólidos.
Por esa misma razón yo dije en teoría, usted entonces no estuvo presente en la clase. Las arcillas, por ejemplo, ¿no es cierto?, encontradas en la Ciudad de México sobrepasan los 600%. En Japón, en las zonas volcánicas han tenido humedades, ¿no es cierto?, del suelo arriba de 680%. Inglaterra también. Entonces, cuando los suelos son coloidales, ¿no es cierto?, son las partículas bien finas, llega a sobrepasar al 100%. Lo que no puede ser más de 100% es el grado de saturación. El grado de saturación solamente varía de 0 a 100, no puede ser menos de 0 ni más de 100. Puede sobrepasar la humedad, no pasa nada. Pero si el grado de saturación no puede ser más. Eso dijimos en clase. Entonces, claro, lógicamente que si el suelo es granular, es arena o grava, jamás va a ser mayor a 100. Pero si es una arcilla muy fina, sobrepasa los 100, puede sobrepasar 100%. Las arcillas normales que tenemos aquí en la zona sobrepasan entre 18, 20, hasta 30, ¿no? Más no. Cuando ya la arcilla tiene una humedad de 30 a 40%, está completamente saturada. Por el tipo de arcilla que tenemos, pero si la arcilla es coloidal, muy fina, tiene infinidad de poros. Es una esponja. Por eso también, justamente en el ejemplo que les daba, claro que la Ciudad de México antes tomaba agua de la ciudad, sacaban agua como nosotros. Toda Sabapaz tiene pozos dentro de la ciudad para que tomemos. Pero allá se prohibió tremendamente porque justamente al sacar agua para consumo, estaban ayudando al asentamiento porque estaban sacando agua de los poros del suelo. Y por tanto estaban acelerando justamente el asentamiento. Se daba el caso de que en un año podía asentarse hasta 30 centímetros de agua, como de suelo. Entonces había un problema de asentamiento. La Ciudad de México ha tenido problemas graves, especialmente en la área histórica. Han tenido que levantar los edificios históricos, inclusive trasladarlos de un lugar a otro, porque se estaba hundiendo. Encamisar las fundaciones para trasladar el edificio. Eso por el problema de que la arcilla tiene demasiados poros, te hablan de arcillas. Bueno, estaba explicando un suelo parcialmente saturado, la humedad es diferente de cero. La relación del grado de saturación también diferente de cero, cuando van parcialmente saturados. En ese caso, el grado de saturación nunca va a ser porque está parcialmente saturado. ¿Sí? Y entonces en ese caso, es igual al volumen del aire más volumen del agua. Y el volumen de la masa del suelo es igual al volumen del aire más volumen del agua más volumen de los sólidos. En este caso hay los 3 elementos. En suelo parcialmente saturado. Ahora, cuando hablamos de un suelo saturado, de entrada, el grado de saturación es 100%, lo que digo el joven. 100%. La humedad es diferente de cero. Puede ser más de 100 o de repente menos. Pero ahora, el volumen de la masa del suelo en un suelo saturado es volumen del agua más volumen de los sólidos, porque el volumen de aire es cero. Entonces, lógicamente, en ese caso, ¿no es cierto?, el gamma saturado va a ser más alto que el gamma sumergido, pero menos que el gamma subese, que es el de los sólidos. Entonces, esas son las consideraciones que se tiene que hacer en un suelo saturado, completamente sus vacíos llenos de agua. Entonces no hay aire. Directamente se dice, volumen de vacíos igual volumen del agua. No hay aire. Sumergido. Entonces, lógicamente, por eso el gamma sumergido, ¿por qué siempre da menos?
Pues resulta que si ustedes pónganse un mar de agua, tierra, hay la presión hidrostática, ¿no es cierto?, del agua, trata de elevarlo, eso se llama efecto de boyante del suelo. ¿Qué es boyante? Es como las boyas que usted tira allá para que no se hunda en el agua, ¿no es cierto?, como los pescadores que hacen lo mismo. Trata de levantarlo, mantenerlo, entonces por eso trata de separarlo, por eso le estamos restando el gamma del agua. Entonces el gamma sumergido siempre va a ser menor que el gamma saturado, que el gamma, que la densidad seca y que también el gamma de los sólidos va a ser diferente, va a ser siempre menor. Por esa razón. Esos son los 4 elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta en mecánica de suelo. ¿Está claro? ¿Una duda más? Hola, ¿me escuchan? Está claro, ingeniero. Ya. A ver, ¿qué ensayos más tenemos? ¿Lo ven? ¿Se ve las letras ahí en la pantalla? ¿Se ve, Sí, ingeniero? ingeniero. Ya. Primero vamos a hablar, por ejemplo, algo de teoría. Voy a hacer la pregunta, pero lo voy a pasar a la página para que me contesten. A ver. Indique los principales tipos de rocas metamórficas. ¿Cuáles son? Indíquenme, a ver. ¿Cuáles son las rocas principales de las rocas metamórficas? Geología. El mármol, ingeniero. ¿El magma? No. El magma es Mármol, dijo. el mármol. Sí, el mármol. Aquí que vamos a ver aquí. Uno que es pizarra, que es lo que conocemos como... ¿Conocen pizarra? Si no conoce, hablen nomás, porque la pizarra generalmente es una roca metamórfica, ¿no es cierto?, que hubo una mezcla de otro material con otro, que normalmente son rocas muy blandas. Generalmente tienen un color grisáceo o color medio azulado. Entonces esas rocas a veces cuando hay algún impacto o cuando hay mucha humedad se desintegran. Después tenemos las filitas, los esquistos. A ver, por ejemplo, si yo tuviera una roca, supongamos, es una piedra, que ustedes vean, ¿no es cierto? Puede ver, una roca metamórfica es bastante notorio, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo reconocerían si es una roca metamórfica? A ver. ¿Tienen idea? Por su textura. Por su textura, pero ¿cómo sería su textura? La mayoría tiene puntas, ingeniero. Generalmente las rocas metamórficas tienen composición de unas con otras, porque por eso es su nombre, metamorfosis, mezcla. Una misma piedra, ¿no es cierto? Hay a veces bien notorio, porque usted va a una piedra y va a encontrar un canto rodado, incrustado en la piedra. Por otra parte va a tener una roca de color tal vez café, que es un óxido férrico. El otro va a tener de repente un pedazo de cuarzo. Hay un conglomerado de diferentes tipos de materiales hecho una metamorfosis. Es decir, primero pasó a ser una roca sedimentaria, y luego pasó a ser una roca metamórfica, donde ya soportó grandes presiones de cementación, ¿cierto? Y se produjo mayor dureza. Entonces las metamórficas ya son un poquito más duras que las sedimentarias.
conocido. Por eso, por ejemplo, como le decía, la roca, la pizarra, por ejemplo, es medio azulada, pero está mezclado con otro material, no es un solo material, sino que ha sufrido un proceso de sedimentación. Porque una sedimentación o de compactación, te hablan no de la acción de compactar con equipos, sino la acción dentro de geológicamente, ¿no sé, hay presiones debido, ¿no sé, al mismo tipo de suelo o material que estuvo sobre ese material. Entonces, ¿qué son los esquistos? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo puedo ver un material que sea yo, digamos, un material, puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Óxido férrico, digamos, que me da mayor proporción, ¿no es cierto?, de una coloración rojiza o coloración café oscuro, ese es óxido de hierro. Pero puedo decir con esquistos de cuarzo. ¿Qué son esquistos? En realidad son partículas finas de otra proporción y dureza diferente. ¿Qué son los esquistos? Ahora, después también el gneiss. ¿Conocen el gneiss? No, ingeniero. Cuando van al río, ¿no es cierto?, al río Piraí, cualquier río, esa piedra es común, ¿no es cierto?, medio color gris, medio azulado, ¿no es cierto?, lo que abunda en nuestro río Piraí es un gneiss, esa piedra, es un gneiss. Mármol es una roca, lógicamente, es un conglomerado, ¿no es cierto?, por eso el mármol, imagínense, si ustedes lo lustran al mármol, ¿qué ocurre? Aparecen, ¿no es cierto?, granos de diferentes tipos, ¿verdad? Porque se han mezclado con otros materiales. Por ejemplo, cuando utilizamos, ¿no es cierto?, una mesa pulida de cocina, de baño, es hermoso, ¿verdad? Porque lógicamente han mezclado otros materiales. Por ejemplo, el mármol chiquitano, ¿conocen? El negruzco. No, ingeniero. Ese es el mejor mármol que hay, es una rareza. Y tenemos en abundancia en la chiquitanía y resulta que no la apreciamos. ¿Y sabe qué hacemos? Medio lo cortamos un poco, lo mandan a Uruguay. Ahí lo lustran, lo sacan los pedazos, que se yo, bien pulidos de mármol. Es el mármol que cuesta más caro. Es ese negruzco, casi un negro oscuro, pero brilloso, y que a veces tiene partículas inclusive que brillan. Es hermoso. Es el mejor mármol que tenemos, el chiquitano. Y aquí la gente no lo aprecia. Negro, no sirve. No saben lo que están perdiendo. Finalmente les gusta el ajedrez mezclado con blanco, ¿no? Negruz, que ese color les gusta, ¿no? El color que hay en abundancia eso, pero el negro chiquitano es rareza. Bien, entonces esos son los suelos justamente de las rocas metamórficas. Las pisadas, por ejemplo, son medio, ustedes van a ver pisadas, por ejemplo, cuando van hacia Maipato, ustedes fíjense, en los cerros hay unos pliegues medio azulados, medio color negruzco así, esos son las pisadas. Si usted saca una lámina de eso, lo golpea, es fácil de romperse. Bien. Ahora, haremos a ver tenemos tiempo, ¿no? A ver, hablemos entonces para un poco de teoría, pues, ¿ya? A ver, indiquen los tipos de suelos de acuerdo al agente de transporte. Hay 2 personas más que participan, después los demás parece que están cocinando. El otro día llamé lista y habían de la cantidad de gente que había, solamente creo que habían 15 nada más, y sin embargo en la lista no más de 50. Yo le digo, jóvenes, miren, se engañan ustedes mismos. Por mí no se preocupen porque me paguen igual. Pero no es ese el concepto, ¿verdad?
sino que uno tiene su misión de enseñarlos a que pueden, pero lamentablemente la gente no aprovecha. Ni preguntan, deberían preguntarme. Ya. Entonces estamos hablando justamente cuando un suelo, cuando una roca queda desintegrada y se queda en el mismo sitio, ¿qué se llama? Los diferentes agentes, digamos, quedó en el mismo lugar. ¿Qué se llama ese suelo? A ver, hay dos personas que hablan. ¿Qué se llama ese suelo? Cuando queda en el mismo sitio de su desintegración. ¿Puede volver a repetir la pregunta, ingeniero? Supongamos que tengo una gran roca y en la roca actuó diferentes agentes atmosféricos, temperatura, todo lo demás, ¿cierto? Pero quedó en el mismo sitio de su desintegración. ¿Qué se llama ese suelo? ¿Es sedimentario, ingeniero? Exactamente, suelo sedimentario. Bueno, si ese suelo sedimentario, ¿no es cierto? Ya que se ha hecho en pedazos de piedras, que se de repente era un bloque, que se partió, todo lo demás. Y luego hace que se precipite por una ladera. Ese suelo, ¿qué nombre adquiere? Por su modo de transporte. Eólico, ingeniero. No. Coluvial. ¿Por qué está actuando la gravedad como agente de transporte? Porque está precipitándose por la ladera, por una pendiente. Entonces el suelo es coluvial, o también conocido como talus. Talus viene de talud, talus. Y ese suelo, ¿cuál es su característica? Es un suelo heterogéneo, o sea, mezclado, porque resulta que en el transcurso de su ruta de arriba, por una pendiente, a veces choca con plantas, con otro tipo de piedras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces viene un conglomerado de diferentes tipos de rocas, de materias orgánicas, todo lo demás. Y su característica es son angulosos, son puntudos, como podemos decir en vulgar, son angulosos y heterogéneos. Es un suelo coluvial. Ahora, si ese suelo coluvial cayó al río y el río transporta ese sedimento, ¿en qué se convierte? ¿En qué tipo de suelos? Aluviales. Aluviales, ingeniero. Suelos aluviales, exactamente. Muy bien. Ahora, de repente, ¿no es cierto? Ya hubo los suelos, que se dio coluviales y también aluviales, pero por ahí, por una razón, unos cuantos kilómetros quedó depositado. Ahí puede encontrarse suelos, mezclas de las dos cosas. Uno que ya estaba transportando el agua, otro que cayó de la ladera y fue transportado, pero se depositó por ahí. Esos suelos que están mezclados se llama coluvio aluvial. Su característica, hay partículas angulosas y otras redondeadas. Entonces están los dos agentes han actuado ahí paralelamente. El coluvial por la gravedad y aluvial por el agua. Entonces son coluvio aluviales. Entonces ustedes se fijan en el lugar cómo están sus partículas. Hay una angulosa, otra redondeada. Entonces quiere decir es coluvio aluvial. Porque el transporte del agua siempre tiende a redondear la piedra, a ser esférico por el desgaste. En cambio, los otros, con el impacto que viene, no pasa nada, más bien son angulosos. Y bueno, después el otro agente de transporte es el viento. Eso es como se los conoce cuando actúa el viento como transporte. Suelos eólicos, ¿no? Su característica, ¿cómo lo reconocen si es ese suelo eólico? De partículas pequeñas, ingeniero. Partículas Pues, pequeñas ya. Como ser arena. Son redondas. Ya. Pasa lo siguiente, como el agente de transporte, que es el viento transporta a largas distancias
materiales, los disgregados. Generalmente cuando hay deposición de ese material por algún obstáculo o algo, entonces el material se precipita y quedan ahí. Entonces generalmente la coloración y la textura del material no coinciden con el lugar. De repente en la zona hay otro material, pero usted va a encontrar unos cerros que se de una arena rojiza, o de repente muy amarilla, de repente en la zona no existe ese material. Entonces, ¿qué así es un depósito eólico, transportado por agentes de transporte, en este caso es el viento. Bueno, dentro de esos tipos de suelos tenemos los médanos. ¿En qué se diferencian los dos? Como dijo ingeniero, tenemos, ¿qué dijo? Los suelos eólicos pueden ser médanos o loes. ¿En qué se diferencian los dos? Ambos son eólicos. A ver. Los loes son depósitos constituidos por mezcla uniforme de arenas finas que tienen algo de cuarzo y feldespatos. Y muy poco cohesivo. En cambio, los médanos son aglomeraciones de arenas sueltas que arrastra el viento por diferentes lugares y a veces cambian de ubicación. ¿Alguien conoce la pampa de Uyuni? No, ingeniero. Pues cuando vayan, por ejemplo, vengan de Uyuni hacia Tupiza, hay una carretera. Nosotros estábamos haciendo, por ejemplo, para los puentes del lugar, los estudios, y mi personal era de aquí, netamente Camba. No conocí mi lugar. Resulta que hacían su carpa. Bueno, bien, ya se veía la noche, empezaban a ventear. Cuando amanecían ya las dunas que había ya no existían al día siguiente. Habían desaparecido. O de algunas veces, ¿no es cierto?, aparecían, qué sé yo, una planicie que hacían su carpa, cuando amanecían ya estaban casi las dunas al frente, no podían salir. Es justamente el transporte del viento por algún obstáculo que pasa y forma justamente las dunas. El material suelto que está divagando de un lugar a otro lugar, es cambiante. Ese es el efecto del viento. Bien. Ahora, el otro caso, cuando actúan los glaciares, o sea, el hielo, ¿qué se llaman? ¿Qué tipo de suelos? ¿Hola? ¿Escucharon? Cuando actúan, imagínense los grandes glaciares, ¿no es cierto? Que hay hielo, que están, a ver, grandes presiones. ¿Qué tipo de formación de suelos produce? Las morrenas, jóvenes, morrenas. Generalmente, ¿no es cierto?, esas presiones que produce el movimiento del hielo, los grandes glaciares, hacen mucha fricción por una alta presión. Si hay una piedra por ahí, va a ser medio brillosa, medio lustrosa, ¿no?, como si alguien lo hubiera pulido. Y a veces hay piedras también finas, muy pulidas, y a veces en su deformación principal a veces vienen a ser arcillas. Esas son las morrenas, producto de la acción de los glaciares o del hielo. También pueden haber depósitos lacustres. ¿Qué son depósitos lacustres? Fíjense, pueden encontrar ese material muy cerca. En Abapó, si ustedes van río arriba, ¿cierto?, el puente,
Van a haber algunas partes, los que no están produciendo ahorita, están enchancando ese material. Hay una zona, ¿cierto?, donde usted va a encontrar piedras totalmente redondeadas, como si hubiera venido varios camiones y hubiera dejado ahí el material, ya redondeado. Entonces, ¿qué pasó? Hay un aluvión, un turbión muy grande, ha hecho ciertos depósitos, ¿verdad? Y eso se quedaba así. Y si van por el Chaco, lo mismo, vayan a la cordillera de la Guaragua. Van a subir unos 1000 o 2000 metros de altura y van a encontrar justamente depósitos de piedras totalmente redondeadas, que son depósitos lacustres. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Justamente antiguamente, hace millones de años atrás, seguramente hubo un cauce del río. Y ahora, lógicamente, con todo el movimiento geológico que ocurre, entonces ya han quedado en la cima de los cerros, ¿sí? Que son depósitos lacustres. También en los ríos que actualmente hay, suele encontrarse esos materiales. Pura piedra redondeada. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí. Igualmente las arcillas, ustedes ven, bueno, en su descomposición final, todo material, ¿a qué llega? Por ejemplo, las plantas, ¿en qué se convierten? Materia orgánica, ingeniero. Exacto, en limos o arcillas orgánicas, ¿cierto? Como dice, la descomposición final de las rocas y de materiales orgánicos, que es, justamente se convierte en arcillas, la partícula más fina. Ahora, los sólidos, por ejemplo, como son las piedras, los bloques, las rocas, en su punto final llegan a ser coloides. Los coloides son unas partículas tan chiquititas que ya no obedecen a la ley gravitacional. Eso también hablamos. A ver, cuando a ver si me captaron la teoría que vimos. Si yo tengo un balde de agua, le voy a poner arena, el balde, y lo muevo al agua, ¿no es cierto? ¿Y qué va a quedar? Agua turbia por un instante, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Se precipita, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué está actuando ahí para que se precipite? La gravedad. Entonces, justamente su estructuración de esas partículas se debe netamente a la ley gravitatoria. Están dentro del movimiento newtoniano, de Newton, ¿cierto? De la gravedad. Pero ¿qué ocurre si yo tengo una silla muy fina, ¿no? Y lo voy a mover por esa agua turbia? Voy a esperar varias semanas, ¿no es cierto? Días para que el agua se aclare, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se precipitó? Porque la densidad de la arcilla es menor que la del agua. ¿Perdón? Porque la densidad de la arcilla es menor que la del agua. Claro que es menor por las partículas chicas. Más que todo por lo siguiente. Resulta que las partículas finas ya no están dentro del movimiento newtoniano. Están dentro del movimiento browniano, que se basa justamente en las leyes eléctricas. Por eso escapa la ley gravitacional. Entonces, cuando el agua cae en un espejo de agua, en una laguna, digamos, por ejemplo, esas partículas que cae el viento, chiquititas de todo, no sé qué pasa, tendes en un medio continuo, que en este caso es el agua. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, ¿no es cierto?, se van formando flóculos, la atracción entre ellas, entre partículas, ¿no es cierto?, que están en suspensión, se van formando flóculos. Los flóculos son más pesados y ahí obedecen la ley gravitatoria, es decir, se precipitan. Si no, quedarían infinitamente flotando, porque no están dentro de la ley gravitatoria, que se llama movimiento browniano de Brown. Véanlo, no solamente existe el movimiento browniano, perdón, es el newtoniano, también existe el movimiento browniano, que se rige en otras leyes, especialmente las partículas finas. Entonces, por esa misma razón, fíjense, cuando pasa un carro en un lugar donde hay arcilla, polvo de arcilla, pasa y usted va a ver
va a quedar ciego por lo menos media hora, tal vez más, porque no deja ver, no se precipitan las partículas del suelo. ¿Por qué? Porque no están dentro del eje gravitatorio. Eso justamente, entonces, la conformación de su estructura, dependiendo del tamaño de la partícula y su composición química, forman diferentes tipos de suelos. Son arcillas, por donde ahí aparece como la arcilla del caolín, la marmolonita, la hillita, en fin, diferentes tipos de suelos, que son arcillas. Y por su composición química que adquieren, lógicamente tienen una mayor, son activas, otras menos activas. Esa es la particularidad de la arcilla. La arcilla es interesante estudiar. Eso más o menos, entonces, la diferencia, inclusive, porque un suelo granular netamente en su conformación que tiene, la estructura simple, que hemos llamado, ¿cierto? Dentro de las arcillas hemos tenido una estructura floculenta, castillo de naipes, dispersa, no sé si se acuerdan. Panel de miel. Eso vimos justamente en este capítulo de las fórmulas. Se pasen un poquito de teoría joven allá. Y les va a gustar suelos. Bueno, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Entonces, ingeniero, las partículas obedecen a la gravedad dependiendo de qué tan grande o fino sea, ¿no?, el material. Claro, la partícula más bien, por eso justamente, fíjense, en una clase les di una charla justamente de la tecnología de las arcillas. Todo lo que es circuitos integrados en base a esta arcilla comprimida en seco, deja casi cero vacío de aire, no tiene porosidad. Si hubiera poro, entonces ya no funcionaría en computador. Es la parte final de la descomposición de los minerales. Igual que la nanotecnología, ¿no? La nanotecnología, ¿qué estaba haciendo? Que son partículas más pequeñas que el átomo. Y justamente se cree que la vacuna que nos están colocando, estamos usando la nanotecnología, colocando un óxido, no sé de qué, un compuesto químico, y colocando con cristales en forma de nanotecnología de diamantes para incrustarse, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano, en el cual, como es el compuesto químico que produce, aumenta la conductividad eléctrica en el humano. Por eso, ¿no? La teoría que habla. Pero hasta ahora, las vacunas no sabemos hasta qué punto nos garantiza. Ingeniero, una pregunta. Sí. En uno de los prácticos que mandó, había dos preguntas que yo busqué en internet y me chipé. Hay suelo hidrofóbico, sí, suelo hidrófugo y suelo algo, a ver, lo voy a buscar. Pero pásemelo por mi WhatsApp, ¿ya? Que lo veamos, todos son diferentes. ¿Por qué son hidrofóbicos? Yo que sepa, el hidrofóbico, hay como una película de aire entre el agua y el suelo, entonces nunca se va a mojar ese suelo. Y el hidrófugo es aquel que opone mucha resistencia al agua, pero eventualmente la va a absorber, como por ejemplo un ladrillo. Yo a un ladrillo le echo agua y un ratito va a actuar como hidrofóbico, pero luego lo va a chupar. Así es. En cambio, por ejemplo, una arcilla a la que le cayó aceite o una arena a la que le cayó aceite, ese suelo es hidrofóbico, nunca le va a entrar el agua. Claro, justamente ahí también actúa pues lo que se llama la dispersión, las arcillas dispersivas. Le gusta el agua. Es decir, por ejemplo, si una arcilla, ¿no es cierto?, no es dispersiva, ¿qué va a pasar? Puede mantener un talud en 90 grados y se mantiene la forma de la arcilla. Pero si usted es una arcilla dispersiva, se dispersa, se escurre, igual que el limo. Ese efecto es muy dañino. Por la arcilla de dispersividad se cayeron poblaciones íntegras.
estructuras completas se han ido abajo. Y ese mismo fenómeno en nuestra región está causando problemas. Los famosos canales, donde hay arcilla, ¿no es cierto?, están socavados al exterior del hormigón que lo colocan. ¿Por qué? Porque no la han considerado que esa arcilla es dispersible. Están hechos porque la arcilla, pónganle, listo, acabó, no es así. No exigen ensayos de dispersividad que deben exigir. Eso para considerar justamente en sus cálculos las pendientes de los taludes, como tienen que dar, si van a hacer por los canales, por ejemplo, de hormigón, si van a hacer con hombreras o no, o solamente como lo hacen, solamente hasta el nivel de tierra y lo dejan por ahí entre el agua y bueno, se hace como le puedo decir, se digrega todo. En este caso hay que protegerlo más bien el suelo que no produzca ese efecto, cosa que no se hace. Por eso hay muchos canales, fíjense, con socavones por detrás del hormigón que se coloca, después con el tiempo se cae. Nos falta complementar algunas cosas de los ensayos que se debe hacer justamente cuando hacemos canales, cuando hacemos diques. Hay que introducir algunos ensayos más de suelos. Porque hay muchos confunden cuando dicen, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿cuánto es el hinchamiento? Dicen, ¿no? Quiero determinar el hinchamiento, dice, que sirve para, si no me lo va a levantar por así decirle, una fundación. Una cosa es presión de hinchamiento, otra es hinchamiento libre. Cuando hacemos un CBR, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos viendo, ¿no es cierto?, un hinchamiento en función pero libre, porque no estamos, simplemente estamos colocando dos pesas, nada más. Entonces no es lo mismo que yo voy a determinar un valor de hinchamiento, ¿no es cierto?, colocando un equipo que me determine con qué presión ya no se va a hinchar. O sea, en vez de hacer la consolidación, un asentamiento que se va a asentar, debido a un peso o una fuerza. En este caso, hay que poner más bien, el ensayo se llama el ensayo de Lambe, con el equipo de Lambe, con el aparato de Lambe se hace ese ensayo al revés de la consolidación. Equipo arriba, entonces cuando va entrando humedad, lógicamente va aumentando el valor de la presión que hace el suelo para determinar con qué presión ya no se va a hinchar más el suelo, para contrarrestar eso. Eso generalmente se hace en zonas con arcillas expansivas. Bueno, en Denis, un brasilero, en la carretera que va de San Ramón a Trinidad, un tramo, porque había arcillas expansivas. Entonces tuvo que aumentar el terraplén. ¿Para qué? Para que la presión de la misma tierra, el terraplén, evite de que haya hinchamiento, de que no haya deformación en la plataforma. Pero sí es bastante cosas que hay que estudiar en la arcilla, en los suelos. Más bien ahora ya están introduciendo algunas cositas más, pero hay que ustedes con la generación nueva que viene tienen que aumentar ensayos. Ingeniero, una última preguntita ya que estamos tocando el tema de arcilla. Aquí hay una pregunta que dice, la propiedad isotrópica de la arcilla es cuando uno la bate la arcilla justo antes del límite líquido, ¿no? Y se comporta como un líquido. La isotropía, ¿sabe cuál es? Cuando usted altera la arcilla, ya no vuelve a su estado normal, ya no es igual. Esa es la isotropía. Yo pillé otra cosa entonces. Sí. Lo que yo... la parte de la isotropía es ya cuando ya altera las cosas, ¿no es cierto? Amasando, moviendo algo, pero ya no, ¿cómo le puedo decir? Es un valor que no vuelve a la normalidad como era antes. Esa es la isotropía. Ya. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces quedamos acá. La próxima clase, les decía, por favor, su
creo que ya hablé con ustedes el otro día, pero si no hablé, entreguen toda la parte del cuestionario que se les dio, con más las preguntas de investigación que hicieron, y para que yo vaya calificando, porque eso es como un examen para ustedes. Entonces vamos a tener una clase más de prácticas y algunas preguntas teóricas, con eso acaba ya la materia, y entonces vamos a preparar una semana y vamos a dar el examen final. Listo, ingeniero. ¿Ya? Pero, Ya, ingeniero. como les dije, Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.